Hola, buenos días, soy Ángel Arteo Navarro, vuestro profesor de eficiencia energética, y hoy vamos a hacer una clase práctica de certificación energética de edificios existentes, en la cual vamos a ver en concreto cómo yo en mi propio trabajo hago la parte de la toma de datos. Vais a ir viendo paso a paso bueno, pues ese proceso previo a lo que es la certificación energética en el propio ordenador y bueno, un poco las herramientas que vamos utilizando, los pasos, cómo nos organizamos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Asimismo, intentaré daros algún consejillo para que en vuestra práctica habitual en estos trabajos pues sea más fluida y demás. ¿De acuerdo? Vamos allá, entramos en una vivienda que, bueno, en este caso el objeto de la certificación es la venta de la misma. ¿De acuerdo? Nos ha sido solicitado por parte de una inmobiliaria que llevemos a cabo la certificación energética para poder anunciar dicha vivienda y ponerla a la venta, ¿de acuerdo? Ya sabéis que también nos podríamos encontrar el caso del alquiler de la misma, pero bueno, en este caso nos encontramos con una venta, vamos a acceder a lo que es la vivienda, ¿de acuerdo? Y os iré explicando un poquito el proceso que llevamos a cabo, ¿de acuerdo? Normalmente estos trabajos los hacemos entre dos personas de la oficina, ¿de acuerdo? Aunque perfectamente se podría hacer una persona solo, pero bueno, hacerlo dos personas, pues lo que es la parte de la toma de datos normalmente resulta mucho más ágil, ¿de acuerdo? Con lo cual es recomendable ir dos personas, pero bueno, recalco que uno solo lo podríais hacer perfectamente, ¿de acuerdo? En cuanto al proceso que vamos a seguir a cabo, es tan sencillo como que, bueno, normalmente yo lo que suelo hacer es una primera visita a todo el conjunto del piso, porque lo que tenemos que hacer es detectar cuáles son aquellos cerramientos de la envolvente térmica del propio piso que colindan a exterior o que colindan a espacios no habitables. Entonces, ya sabéis, espacios ambos que tienen distinta temperatura, o la temperatura exterior o la temperatura que asociemos al espacio no habitable, y a través de los cuales va a haber una pérdida de calor, y por lo tanto son cerramientos que tenemos que incluir en la toma de datos para luego traspasarlos al propio programa y que nos van a suponer una demanda energética, o vamos a tener una demanda energética asociada a esos cerramientos en los cuales además nos vamos a encontrar una serie de huecos que también tendremos que ir midiendo, ir representando para al fin y al cabo obtener la demanda energética total, que es lo que obtenemos en la calificación energética, y a partir de los equipos, instalaciones que tenga el propio edificio, la propia vivienda, pues podremos definir al fin y al cabo cuál es la calificación energética, o el programa en concreto. Ya sabéis que yo utilizo normalmente el C3X, nos dará la calificación energética global que tiene esa vivienda en kilos de CO2 o en emisiones de CO2 por cada metro cuadrado de superficie útil habitable. Hemos entrado lógicamente por la puerta principal, hemos visto que ahí teníamos una estancia, ya hemos detectado que tenemos una terraza, una pequeña terraza, con lo cual vamos a tener una serie de cerramientos al exterior. Asimismo, en esa visita podemos ver que aquí nos encontramos con un aseo que es totalmente interior, con lo cual no tenemos ningún paramento que nos vaya a provocar una carga térmica, ¿de acuerdo? Siguiendo por el pasillo nos encontramos con la cocina, en la cual sí que vemos una parte que da a la propia terraza que estábamos comentando. Si seguimos, nos encontraremos lo que sería el salón comedor, que tenemos aquí a los compañeros que han venido en esta ocasión a ayudarnos, en la cual sí que vemos que tenemos unos cerramientos ya a la propia fachada principal, en los cuales tenemos unos huecos que luego a posteriori sabemos dónde están y vamos a ver qué medidas tienen, qué tipo de calidad de vidrio, etcétera, etcétera. Y si seguimos, por último, nos encontramos, al igual que sucedía con el aseo, otro baño en el cual no tenemos paramentos a exterior, no tenemos ningún cerramiento que vaya a suponer carga térmica, un dormitorio a continuación que da a lo que sería la terraza principal. Podemos ver que aproximadamente la forma del conjunto de la vivienda es un rectángulo, en el cual pues bueno, tenemos dos partes que dan a exterior, una que sería el patio que hablábamos hace un instante, y otra que sería la fachada que nos vamos a encontrar ahora mismo si accedemos al último dormitorio. Pues bueno, pues aquí nos encontramos la fachada principal, a través de la cual hemos accedido al edificio, y la cual colinda para este dormitorio y el salón
la tenemos colindan esos cerramientos al exterior y serán los que tendremos que a posteriori medir. Ya tenemos una primera idea de cuál es la forma de la vivienda, de cuáles son esos cerramientos que, entre comillas, nos importan. Recordar, estamos calculando la demanda, no es necesario medir absolutamente todos los cerramientos. Aquí en esta habitación en concreto tenemos una parte que da medianil a otro edificio, o bueno, a otra vivienda del mismo edificio, por lo tanto nos podríamos olvidar de ella. Tenemos en este lado a la derecha otro paramento interior que da al salón, también nos tenemos que olvidar de ello, y lo mismo con este que tenemos detrás, que también da a otra estancia de la propia vivienda y que nos tenemos que olvidar, entre comillas, de ellos. Eso es lógico, tenemos que conocer un poco la morfología de la vivienda, pero no es necesario que cerramiento a cerramiento vayamos midiendo la posición de cada una de las ventanas, etcétera, etcétera. No, para el cometido que tenemos en este momento, que es la certificación energética, y utilizando, muy importante, los programas que se están utilizando hasta ahora, programas de análisis un poco más estacionario, no es un análisis dinámico en el cual haya que conocer al detalle cada uno de los elementos de la vivienda, podemos perfectamente realizarlo de este modo, ¿de acuerdo? Yo normalmente lo que suelo hacer es, mientras hago la visita, aparte, o sea, si vamos dos, uno hace el plano y el otro va haciendo un poco un estudio fotográfico, es decir, fotos de detalles de los cerramientos o de los propios huecos, si hay un termo, si tenemos una caldera individual, etcétera, etcétera, un poco para que quede constancia del trabajo que se ha hecho. Las hojas de características, o las chapas, mejor dicho, de características de los equipos, por ejemplo, en este caso, que luego lo veremos, nos encontramos con un aire acondicionado, pues para conocer la potencia, el consumo eléctrico, etcétera, del equipo, lo suyo es hacerle una foto a esa chapita de características. Sobre todo, como podéis ver, hemos ido numerando los distintos cerramientos semitransparentes, las puertas y las ventanas, y tenemos en planta un plano que nos permite además localizar cuáles son los cerramientos que dan al exterior y son los que al fin y al cabo vamos a tener que medir exactamente para conocer cuál es la superficie de cerramiento que va a tener pérdidas por transmisión, ¿de acuerdo? A partir de esa formuleta que deberíais de conocer, que es a partir de la cual sacamos las pérdidas de carga por transmisión, por lo tanto le llamaríamos Q sub T, para los distintos cerramientos. Y como podéis ver, tenemos que conocer la superficie de los mismos, la transmitancia térmica de los mismos y el salto de temperatura entre la temperatura exterior y la temperatura interior, ¿de acuerdo? Este es un poco el proceso que el propio programa, sin que lo veamos, hace para calcular la demanda energética de nuestra vivienda, ¿de acuerdo? Bien. Visto el plano, habéis visto que hemos recorrido un poco la vivienda, entrábamos por la puerta principal, a la derecha hemos dicho que dejábamos una terraza, un pequeño dormitorio que podemos determinar como dormitorio 3, a continuación seguíamos y nos encontrábamos un aseo, que recordar que hemos dicho que da interior, por lo tanto no tenemos ningún tipo de carga térmica para el mismo, ¿de acuerdo? A continuación nos encontrábamos, si seguíamos por el pasillo, nos encontrábamos con la cocina a la derecha, y con el salón comedor, en el cual, pues como podéis ver, llegamos y hemos comentado a acceder a la propia fachada del edificio. A continuación nos encontramos otro pequeño núcleo de pasillo, en el cual tenemos un baño a la derecha, otro dormitorio que denominamos como dormitorio 2 y donde hemos acabado el anterior vídeo en el dormitorio 1, ¿de acuerdo? Ahí tenéis lo que sería el planteamiento a partir del cual podemos pasar a la toma de datos de los distintos cerramientos. Otro elemento en el cual nos hemos apoyado, como ya os he comentado más de una vez en los vídeos de certificación energética de edificios, es el catastro que hemos descargado de la propia vivienda, que nos da algunos datos interesantes, como son la superficie, ojo, olvidaros de la parte de elementos comunes, la superficie construida, la superficie útil, que sería de la vivienda, que sería esta de aquí, ¿vale? Y pues otro dato súper importante, que es el año de construcción, que ya sabéis que al empezar el certificado energético, en el C3X, en el software de referencia, tendremos que introducir el año de construcción de la vivienda para que nos asocie
cuando tengamos que utilizar algún cerramiento por defecto, nos asocie la composición constructiva del mismo y la transmitancia térmica del mismo, que si volvemos a la parte de antes, sería este valor de aquí, que como sabéis lo tenemos en vatios por metro cuadrado por grado Kelvin de diferencia de temperatura. ¿De acuerdo? Y grados. Okay. Hasta aquí parte de lo que sería la toma de datos. Os he enseñado los documentos en los que nos apoyamos y por último, dentro de esos documentos, nosotros en concreto a la hora de trabajar nos hemos querido facilitar este trabajo de toma de datos. Bueno, ahora habéis visto que el plano lo hemos hecho en un folio aparte, pero normalmente lo que tenemos es un formulario de toma de datos en el cual, pues como podéis ver, definimos la localización, los datos del propietario, la planta de la vivienda, pues tomamos una altura general, que en este caso luego pasaremos a verla y a medirla, el espesor y tipo de muros, y luego os explicaré por qué. En esta parte dibujaríamos lo que sería ese planito que ya habéis visto, con muy importante la orientación, que aquí, si os dais cuenta, Miriam ya la ha definido para esa fachada, que es el cerramiento más importante, ¿vale? Además tenemos, para hacer alusión a los distintos puentes térmicos, termografías y fotografías que hayamos hecho, pues ponemos la numeración y así luego tenemos más sencillo en localizarlas a la hora de descargarlas. Por último, aquí veis en la parte de que ya hemos ido rellenando alguna cosita, tenemos los huecos que componen los cerramientos semitransparentes, los equipos de climatización, diferenciando calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración. Y por último, la parte de iluminación, que bueno, aunque en nuestra región no es obligatoria tomarla para viviendas, pues en otras regiones como Cataluña sí que se está pidiendo, y como es el mismo formulario que utilizamos para locales, pues en los locales sí que es totalmente obligatorio definir la iluminación según la estancia, número de puntos de luz y potencia. A continuación lo que quiero que veáis es un poco las herramientas que se utilizan. Vais a ver que en general son herramientas bastante sencillas, de las cuales podéis disponer todos. Tendríamos desde el sencillo metro, ¿de acuerdo?, para ir midiendo todos esos cerramientos y al fin y al cabo tener esa superficie que os he comentado que necesitamos determinar para introducirla en el programa para cada uno de los cerramientos. Si os queréis facilitar un poco la vida, y para mí es muy interesante utilizar un láser, ¿de acuerdo?, para realizar todas estas mediciones. Este en concreto solo da medición lineal, pero los podéis encontrar por un precio bastante económico que os dé superficies ya, con lo cual ya vas a tiro hecho, ¿de acuerdo? Dos cositas un poco más especiales que os enseño a continuación. Uno de los problemas que nos solemos encontrar cuando vamos a certificar una vivienda es respecto al tipo de vidrio que nos encontramos. No es que sea difícil saber si un vidrio es simple o si un vidrio es doble aislante, pero sí que suele ser complicado, y más cuando nos encontramos con un vidrio doble aislante, ver cuáles son los espesores de esas dos capas de vidrio y cuál es el espesor de la cámara de aire. La diferencia realmente respecto a la transmitancia térmica no es que sea muy elevada, con lo cual no vais a cometer un grave error si no tenéis este equipo, pero este equipo lo que nos va a decir es cuál es el espesor de esas capas de vidrio y cuál es el espesor de la cámara de aire. A continuación, luego cuando vayamos midiendo y viendo las distintas superficies, veremos cómo funciona el aparato, veréis que es súper sencillo y cuál es el resultado que nos ofrece, ¿de acuerdo? Bueno, pues por último, dentro de los equipos que podemos utilizar o que nos van a ayudar en esta toma de datos, nos encontramos con la cámara termográfica. Ya hicimos una presentación, un seminario en su día respecto a estas herramientas para la certificación energética y ya os expliqué un poquito las bondades o los beneficios que obtenemos de utilizar este equipo. En general vamos a poder detectar ciertos elementos que tenemos escondidos en la piel de nuestro edificio, como son los puentes térmicos que podemos tener en jácenas, forjados, etcétera, etcétera. Y bueno, y algunos otros detalles como por dónde van las montantes de calefacción, si estamos en la época en la que están funcionando, etcétera, ¿vale? Es otra herramienta que nos ayuda, en este caso no es tan económica como las que hemos visto anteriormente y por lo tanto, pues bueno, como no es exactamente o totalmente obligatoria, podemos en cierto modo prescindir de ella para este trabajo de certificación. Para otros trabajos de auditoría energética suele ser fundamental. Bueno, vamos con lo que sería la parte de las mediciones de los cerramientos semitransparentes. En este caso vamos a medir lo que es la ventana de la cocina, muy sencillo, tenemos que medir anchura
por altura y luego añadir algunos datos respecto a la calidad del perfil, a la calidad del propio vidrio, si tenemos algún retranqueo o si tenemos algún patrón de sombras que se genere sobre el mismo, pues todos esos datos debemos reflejarlos para una correcta introducción de los mismos en el propio programa, ¿de acuerdo? Sin más, nos iríamos a medir el ancho total de la ventana. En este caso mi compañero David iría tomando las mediciones que yo le facilite. En este caso tenemos 114 o 1140, que se suele utilizar en milímetros cuando estamos hablando de huecos, de cerramientos semitransparentes, pues se suele trabajar en milímetros, ¿de acuerdo? Y lo mismo, bueno, 1120 aproximadamente nos encontramos respecto a la altura. Ya tenemos anchura por altura, nos faltaría seguir con lo que sería el propio marco de la ventana. En este caso nos encontramos con una ventana de color blanco, como podéis ver. Por la antigüedad de la misma podemos detectar perfectamente que se trata de una ventana de aluminio sin rotura de puente térmico, muy importante. Varía bastante la transmitancia del marco para una ventana antigua de aluminio, entre comillas, que no tiene rotura de puente térmico. En su día vimos qué es eso de la rotura de puente térmico. Tenemos que reflejar también el color de la misma, que ya hemos dicho que es blanco. ¿Por qué? Porque define la absortividad respecto a la radiación solar, aunque en este caso estamos en un cerramiento que poca radiación solar va a tener, pero bueno, lógicamente es otro de los parámetros que tenéis que tener en cuenta, que debemos de definir, ¿de acuerdo? Por último, como hemos visto, vamos a utilizar el Merlin Láser, que es el aparatito este que nos permite medir el espesor del vidrio. Aquí se ve a simple vista, estamos viendo que es un vidrio sencillo. En la parte de abajo nos dice Glass Thickness. El segundo infrarrojo lo tenemos en 4 milímetros de espesor del propio vidrio. Si no recuerdo mal, aproximadamente nos da una transmitancia térmica de 5,7 vatios por metro cuadrado y grado Kelvin, ¿de acuerdo? Que será el valor con el cual luego definimos, a partir del porcentaje y el marco que hemos hablado, definiremos o tendremos calculado la transmitancia térmica del conjunto de ese hueco. Vamos con lo que sería la parte de los cerramientos opacos. Hemos dicho que en este caso en concreto tenemos una fachada y otra fachada interior a patio, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál sería el proceso para medir estos cerramientos, que al fin y al cabo nos apoyaremos en ese plano que hemos tomado al principio, que aquí lo tenéis. Estamos en concreto en este momento en el dormitorio 1, en el cual tenemos la V3, esta ventanita, y lo que tenemos que conocer es todo este cerramiento, qué longitud tiene y qué altura. Lógicamente con esto conseguiremos saber la superficie de transmisión o intercambio de pérdidas o ganancias de calor según la época del año, ¿de acuerdo? Para eso nos vamos a apoyar en el uso del láser que os comentaba antes. No tenemos más que buscar la anchura de ese paramento, lo ponemos y con solo darle al botoncito nos quedará grabada la medición, que en este caso, pues como podéis ver, serían 338 metros, 3.387 milímetros, que pasaríamos a apuntarnos en el propio plano, 3.387, en este caso hablando en milímetros. ¿Y qué nos faltaría para conocer esa superficie? Pues lógicamente la altura. Si nos pasamos, si nos venimos para aquí, tenemos una altura, normalmente tenemos la misma altura para toda la vivienda, generalmente, o a no ser que haya conductos de aire acondicionado en el pasillo, que entonces baja un poquito más, pero bueno, normalmente solo tomamos una altura para todo y luego vamos multiplicando. En este caso, pues podemos medir aquí mismo y sería tan sencillo como el mismo proceso. No tendríamos más que medir, disparamos con el láser y tenemos una altura de 2.477 o 2,47-48 metros, dato que nos apuntaríamos lógicamente en nuestra toma de datos, 2,48 metros, y esa altura multiplicada por la anchura que acabamos de medir sería la superficie que deberíamos de tomar. Mucho cuidado, como siempre, a la hora de considerar el espacio que ocupa la propia ventana. Continuamos con lo que sería la parte de los cerramientos opacos, definiendo, o vamos a ver cómo definiríamos uno de los aspectos más importantes. Tenemos que saber cuál es la transmitancia térmica de ese cerramiento y para ello tenemos que saber cuál es la composición constructiva de ese cerramiento, lo cual es sumamente complicado. Ya hemos hablado antes de que a partir del catastro tenemos la fecha de construcción y ya se sabe aproximadamente para las distintas zonas climáticas y la fecha de construcción cuál era la calidad constructiva, al fin y al cabo cuál era la composición,
los elementos que definían esa fachada, pues una doble ladrillo con cámara de aire o con un aislante, etcétera, etcétera. Recordar que hasta la norma básica de la construcción de condiciones térmicas del 79 no se empezó a aplicar aislamiento. En este caso, si no recuerdo mal, hablábamos de que estábamos en un edificio construido en el 76, por lo tanto anterior a esa norma, y por lo tanto podemos dilucidar que no vamos a tener un aislamiento aparte de lo que podría ser una cámara de aire, ¿vale? Por eso nosotros, si os fijáis en lo que sería la toma de datos, uno de los datos importantes que nos gusta definir es el espesor y tipo de muros, ¿vale? En cuanto a qué, pues lo que solemos hacer es medir el espesor total y definir cuál es el acabado interior y el acabado exterior. En este caso en concreto, si os fijáis, nos encontramos con una, que se ve incluso en el alféizar de la propia ventana, nos encontramos con una fachada, de ladrillo cara vista, ¿de acuerdo? En la cual vamos a medir el espesor total de la fachada, aproximadamente un poquito pasado lo que sería la carpintería, y hasta la carpintería que está enrasada en el interior nos podríamos encontrar aproximadamente unos 37 centímetros de espesor, lo cual nos hace pensar que nos encontremos con una doble hoja con cámara de aire, ¿de acuerdo? Sabiendo que más o menos un ladrillo cara vista como el que tenemos en el exterior de la fachada puede hacer entre unos 12 y unos 15 centímetros, es lógico pensar en que tendremos otra capa de fábrica de ladrillo al interior, ¿de acuerdo? Otra forma de verlo, aunque esto no es habitual que nos lo encontremos, es si tenemos una hornacina para los radiadores, como puede ser el caso, que, bueno, sí, podemos quitar este elemento, que sería un elemento que un poco está impidiendo el correcto funcionamiento de este radiador, pero bueno, si lo quitamos podemos ver también un poco cuál es la composición constructiva y cómo en esa capa del fondo, que incluso el dueño se ha puesto un pequeño aislante para evitar las pérdidas. ¿Por qué? Pues porque esa es una capa más frágil, podría ser o lo podríamos determinar como un pequeño puente térmico que, aunque en este caso sí que no viene reflejado en el propio programa. A continuación veremos otros puentes térmicos que sí que vienen reflejados y que tenemos que incluir para una correcta definición del conjunto de la vivienda, ¿de acuerdo? Por último, respecto al análisis de esta estancia, de este paramento que nos da al exterior y del cual hemos visto sus principales características, quiero destacar la inclusión que deberíamos de hacer en el último apartado de la introducción de datos respecto de los cerramientos, como es la de los puentes térmicos, ¿de acuerdo? En este caso nos encontramos un claro puente térmico de pilar integrado en fachada, lo podemos ver aquí, como lo tenemos al interior perfectamente definido y cómo nos va a generar una discontinuidad en esa cámara de aire. Seguro que nos encontrábamos o que nos vamos a encontrar seguramente en esa composición constructiva que vamos a definir para caracterizar los cerramientos exteriores de la fachada principal de esta vivienda que estamos certificando. Por lo tanto, lo dicho, acordaros, lo tendríamos que incluir, así como los propios puentes térmicos que nos podamos encontrar en los cajones de persianas, frentes de forjado, si es que los tenemos y los determinamos a ciencia cierta, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo del uso de la cámara termográfica en el análisis y en este caso un ejemplo perfecto de cómo nos ayuda a discernir o a encontrar esos puentes térmicos. En este caso estamos viendo un puente térmico de un cajón de una persiana, ¿de acuerdo? Y como veis hay una gran diferencia de temperatura provocada por esa diferencia de temperaturas importantes entre el exterior y el interior. Respecto a la parte de refrigeración, en este caso en concreto, nos encontramos un equipo split que trata solo la estancia del salón, el salón comedor, en el cual tenemos la unidad interior aquí junto a nosotros, ¿de acuerdo? En las unidades interiores, en muchos casos, también nos podemos encontrar la hoja de características, o la chapa, mejor dicho, de características técnicas, pero como habéis visto, este caso está un poco complicado para encontrarla ahí. Sí que tenemos la suerte de que en la unidad exterior sí que podemos encontrar los datos de las características técnicas. Fundamentalmente deberemos de recopilar tanto la potencia térmica en calefacción como en refrigeración, como la potencia eléctrica consumida en
calefacción y refrigeración. Esto nos permitirá determinar los rendimientos estacionales de estos equipos, tanto para calefacción como para refrigeración, ¿de acuerdo? Aunque fundamentalmente solo se van a utilizar en refrigeración, pero bueno, son datos que podemos introducir cuando nos encontramos, como en este caso, con un equipo bomba de calor.